Hola, mis queridos hermanos y amigos. En estos últimos días, todos hemos observado con alguna preocupación algunos y otros con mucho miedo la cantidad de terremotos que han sucedido en la Tierra. Este tema me ha llevado a pensar: ¿qué dice la Biblia acerca de los terremotos? ¿Por qué se presentan? ¿Cuál es la intención de Dios frente a estos fenómenos controlados por Él? Óigase bien. ¿Y qué pasa con las personas cuando no están preparadas espiritualmente y al presentarse esta situación, a quien claman con urgencia y con dolor, con tristeza y sobre todo con miedo, es al Dios que ellos han rechazado, al Dios que les es indiferente, al Dios que no permiten que entren a sus vidas? Entonces, en esos sucesos, la gente sí clama a Dios, sí piensa en Dios, sobre todo porque se van a morir, porque van a perder sus bienes, porque van a quedar de alguna u otra manera heridos, lisiados, amputados. Entonces pienso que como ministro del Señor debería abordar este tema y pensar qué podemos hacer o cómo podemos orientar a la gente para que estén preparados en estos casos cuando vengan los terremotos. Yo quiero aquí citar unas palabras de el señor Rodrigo Alejandro León, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, cuando dijo: la ciudadanía tiene que prepararse porque pueden presentarse más réplicas. Por supuesto, los terremotos y sus consecuencias con muertos, heridos y pérdidas materiales nos duele a todos, nos aflige y nos preocupa. La Iglesia cristiana es sensible y debe contribuir al consuelo, al acompañamiento y a la ayuda de los damnificados. Nos duele el dolor de los afectados y nos preocupa más que los terremotos sean por castigos, y esa preocupación nos lleva a aumentar la misión del evangelismo, del rescate de la gente hacia Dios. Analicemos este primer texto que tiene que ver con las señales antes del regreso del Señor Jesús, que las encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El anuncio del Señor Jesús cuando sus discípulos le preguntaban ¿cuándo será el fin de los tiempos? Jesús responde, entre otras señales, estas que acabamos de leer. Y aquí en estos dos textos encontramos algunas cosas que están sucediendo, por ejemplo, las guerras, el hambre, las pestes y especialmente los terremotos van a suceder antes que venga el Señor Jesús por segunda vez.
Las palabras del Señor Jesucristo me llevan a decir que esta es una profecía. Por supuesto, anuncia hechos que sucederán en el futuro. También es una sentencia diciéndole al pueblo o se arrepienten o serán acabados o serán destruidos. Y también es una señal. Los terremotos nos dicen, hoy sucedió en este lugar, hoy murieron muchas personas, hoy salieron heridos muchos, y los que no hemos sido afectados por los terremotos es una señal. Lo que le pasó a ellos nos puede pasar a nosotros también. Es una alerta. Sí, por cierto, nos lleva a estar muy preparados, muy equipados y sobre todo espiritualmente revisar nuestra relación con Dios. Y no solamente revisarla, sino relacionarnos con el que maneja los terremotos. Hago un paréntesis aquí. Aunque los terremotos también pueden ser el producto de mecanismos humanos, de mentes perversas, que los provocan con intereses económicos o con intereses de producir unos impactos a la gente para mantenerlas atemorizadas. Y también estos versículos hay que tomarlos como una realidad. Hoy sucedió, como dice el sismólogo, puede suceder en cualquier momento y en otro lugar. Y por último, es un castigo. Sí, tenemos que aprender también que los movimientos de la tierra los puede usar Dios para castigar a la gente. Entonces, todas esas cosas hay que reunirlas, todas estas apreciaciones hay que revisarlas para mirar cómo cada uno de nosotros podemos prepararnos. Esas palabras del Señor Jesús se están cumpliendo. Y lo último que dice el versículo número 7 es, y terremotos en diferentes lugares. Fíjense ustedes, amigos y hermanos, que luego del terremoto en Venezuela siguió el terremoto de Colombia, luego en Indonesia, en el Japón, en Perú, El Salvador, en Estados Unidos, en España, en México y en otros países. O sea que hay terremotos y están dándose terremotos en diferentes lugares del mundo. Así que la palabra del Señor Jesús se están cumpliendo. No hay que decir se van a cumplir. Hoy, en este tiempo, se están cumpliendo las palabras proféticas del Señor Jesús. Por eso he titulado este mensaje Tiempo de terremotos. Sí, porque en verdad tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo en la tierra y por qué y para qué se suceden estas cosas. Y no solamente estamos hablando de esta profecía anunciada por el Señor Jesús. Hay unas profecías que también hay que considerarlas que serán a futuro, no se sabe si en corto tiempo o a largo tiempo, que aparecen en las Sagradas Escrituras. Veamos dos citas que nos ayudan a revisar un poquito desde el punto de vista de la profecía, cómo vendrán terremotos y terremotos terribles que van a acabar con la tierra, diría yo, casi una tercera parte
de los habitantes de la tierra. Así está planteado. Veamos lo que nos dice el texto de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En esta primera profecía, en este primer anuncio, hay un gran terremoto. Y fíjense ustedes que dice, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. No hubo forma de que las construcciones que se habían hecho, probablemente teniendo en cuenta que podía darse este tipo de sismos, no sirvieron esas medidas y se derrumbó los edificios, las organizaciones, las instituciones, y se murió muchísima gente, como está pasando en algunos lugares, que muere mucha gente. Y aquí hay una cantidad que no podemos decir literalmente 7,000 personas. 7,000 personas pueden ser millones y pueden ser, como dice aquí, no solamente de hombres, sino mujeres y niños, como siempre ocurre con los terremotos. Veamos otra cita, ahora en el mismo Apocalipsis, capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Al observar este versículo nos damos cuenta que los terremotos que han sucedido en diferentes lugares no serán comparables al gran terremoto que sucederá en la tierra. Si lamentamos profundamente la muerte de mucha gente por los terremotos, y si analizamos que los terremotos han sido miles y miles de años atrás y los que vendrán, tenemos que tener en cuenta que vendrá un terremoto tan grande, tan impactante, tan destructivo, que no tendrán otro tipo de comparación. Frente a esto, pensamos dos cosas que son fundamentales. Los sismólogos dicen que los terremotos no se pueden predecir. Y lo otro es que la palabra de Dios, y volvemos al comienzo, nos está previniendo, nos está anunciando y nos pone en alerta que vendrá este tipo de terremotos que impactarán, que destruirán, que acabarán con muchísimas, pero muchísima gente. Ante eso, cada uno de los seres humanos deberíamos preguntarnos, ¿y si me toca a mí ese terremoto? ¿Y si voy a morir en ese terremoto? ¿O voy a quedar lisiado? ¿Y si voy a perder mi casa, mis bienes? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Porque si los científicos dicen que no se puede predecir, quiere decir que en cualquier momento se puede dar esta profecía. Y si soy inteligente, estoy imaginándome a cada una de las personas que hacen una reflexión, sobre todo escuchando este sermón, debería decir, entonces voy a prepararme espiritualmente. Eso sería lo más indicado, que cada uno llegáramos a ese punto.
¿Estoy preparado espiritualmente para morir en un terremoto? Porque es cierto, la palabra de Dios, acordémonos, siempre ha dicho la verdad de los sucesos y las profecías se cumplen por encima de la voluntad humana, del querer humano. Ante eso, entonces hablamos que los terremotos va a ser una realidad, ese gran terremoto. Y lo otro es que nos está alertando la palabra de Dios para que nos preparemos. Y si nos preparamos, entonces no importa que muramos. Y aquí cabe decir aquel texto que dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quiero mencionar un poco también aquí, y ya lo dije, los terremotos como un castigo a la gente. ¿Y por qué Dios tiene que castigar a la gente con un terremoto? Porque en el mundo entero hay una gran indiferencia hacia Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente vive terrenalmente, materialmente, sin ocuparse de el Dios que está presente, del Dios que es importante, de Dios Jehová de los ejércitos, que quiere que la gente le busque, que entienda que está presente, que es real y que Él puede dar una vida diferente, pero también está ofreciendo a través de Jesucristo la redención y la salvación del alma. Lo segundo es, el mundo entero se volvió idólatra, adorando imágenes, adorándose a sí mismo. El mundo corre buscando deidades, buscando a quien darle reverencia y menos a Dios. Eso crea en Dios unos celos, pero también es una violación a los mandatos que Dios ha dejado cuando determinó que ningún ser humano se postre ante ninguna imagen, ni ante ningún ser humano. Eso está establecido en las Sagradas Escrituras. Pero el mundo sigue siendo idólatra. Ama a las imágenes, adora las imágenes y busca milagros en las imágenes. Y por supuesto, las imágenes le hacen los milagros. Pero detrás de las imágenes está Satanás haciendo eso para que la gente siga idólatra, siga ignorando que Dios es espiritual y que ha determinado que la idolatría es la peor ofensa que se le hace a Dios y Dios la castiga y la ha castigado por muchos años atrás. El rechazo a Dios es otro de los elementos y de las razones por las cuales Dios castiga con terremotos. Rechazar a Dios significa que las personas no quieren saber nada de Dios. De pronto profesan alguna religión, pero es algo mecánico. Es algo que no es o no da una relación con Dios permanente. Y abrazan la religión de una manera como escape, pero también demuestra la ignorancia de las Sagradas Escrituras. El rechazo a Dios cuando se le va a ofrecer el Evangelio para que la gente crea en Cristo Jesús, lo busque como Redentor, como Señor, como Salvador, como transformador. Y las personas rechazan ese mensaje. Y la incredulidad. La gente no le cree a Dios. Y no le cree porque, como no hay relación con Él, porque no hay conocimiento de Él, entonces no le cree ni a las Escrituras ni a Dios. Y probablemente no le cree a estos mensajes, por ejemplo, que hablan acerca de los terremotos,
acerca de Dios y de prepararse porque van a suceder. Es decir, yo no puedo decir por si acaso. No, es que van a suceder terremotos. Es que va a morir muchísima gente. Es que están profetizados en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso, Dios castiga a la gente. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde saca el pastor Luis que Dios está castigando a la gente por estas razones? Bueno, saqué aquí unos textos, hay muchos más en los que me apoyo para decir que Dios está castigando a la tierra por la indiferencia, por la idolatría, por el rechazo y por la incredulidad. Veamos unos textos. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 8. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. ¿Quién se indignó? Dios. Y como Dios tiene el manejo de su creación, entonces al indignarse, al enojarse, al contrariarse, manda los terremotos como un castigo a quienes hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Veamos ahora lo que dice el Salmo 60, versículo 1 y 2. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Este texto también del salmista reconoce que Dios se ha airado y entonces desecha a la gente, las quebranta, porque la gente no entiende el vivir con el temor a Dios, el vivir en bienestar, y está haciendo daño a los demás y se está haciendo daño a sí mismo. Entonces el salmista aquí está diciendo, nos has desechado, nos quebrantaste, porque Dios está airado. Y otro texto, Isaías capítulo 24, versículos 19 y 20. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Esta es una profecía de Isaías, hablando de lo que sucede y sucederá con la indignación que Dios tiene del pecado de la gente. ¿Qué pecado? Bueno, la inmoralidad, la falta de amor por el prójimo, la idolatría, la falta del reconocimiento de Dios, la corrupción de la gente, en fin, todas estas cosas hacen que Dios ejecute un plan de destrucción de la gente. Y aquí lo está planteando Isaías, y es lo que ha sucedido siempre cuando Dios ha usado los terremotos para castigar a la persona que no quieren entenderlo y que no se someten a él y que no viven vidas santas
vidas agradables, tanto para sí como para Dios. Entonces quiere decir que el castigo de Dios puede venir, óigase bien, puede venir por terremotos que son causados por Dios para que la gente deje su indiferencia, para que la gente le reconozca. Y fíjense lo que pasa, ¿no? Cuando hay un terremoto, ¿a quién apela la gente? ¿A quién grita? ¿A quién clama? Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Dios mío, cuídame. Y la gente después del terremoto sigue con su indiferencia, sigue idolatrando a imágenes, buscando de pronto alguna excusa para decir el santo tal, la imagen tal fue la que me salvó. Qué ironía, ¿verdad? Y siguen con la incredulidad. En el momento del terremoto, la gente se acuerda de Dios. Pasado el terremoto, la gente ya no se acuerda de Dios, ya no lo llama, ya no lo busca, ya no se interesa. Y eso es lo que va a pasar en el futuro. Óigase bien, la profecía del Señor Jesucristo, cuando está hablando de los últimos acontecimientos que vendrán antes de su venida, los reseña el Señor Jesucristo y los compara como la situación que vivía la gente en el tiempo de Noé. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Las condiciones espirituales, el pecado, la maldad de la gente se va repitiendo generación en generación hasta el momento en que el Señor se indigna tanto, llega en un momento de enojo de Dios que no aguanta más y decide terminar a la humanidad, sino que habla aquí de la condición de la gente, bebiendo, comiendo, con una indiferencia total hacia Dios, hacia la presencia de Dios, hacia la injerencia de Dios, hacia la ayuda de Dios que siempre le ha dado y que el ser humano no la reconoce, no la acepta. Y solo me resta decirles que estamos vivos y es una gran oportunidad que no la debemos desaprovechar para ponernos a pensar acerca de nuestra vida y nuestro final como seres vivos. Y que este final, ojalá Dios no lo quiera, que sea muerte por un terremoto. Pero como no sabemos, entonces estar preparados, sea que muramos de una manera o de otra, nuestra alma, nuestro espíritu vaya a la presencia del Señor. Porque el Señor nos da oportunidad mientras estamos vivos para buscarle, para reconocerle, para amarle y para servirle. Y esta conclusión es para decirles que Dios un día va a terminar con la tierra y todos vamos a morir si estamos, por supuesto, en ese momento. Lo importante aquí es aprovechar nuestra existencia para la búsqueda de Dios, para que Dios sea nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador.
Dios espera, como dice las Sagradas Escrituras. Hay dos textos finales bíblicos que quiero leer y explicar un poquito. Ellos son Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Son las palabras del Señor Jesús hacia el futuro. Y una de las cosas que hace Dios es permitirle a las personas escuchar el evangelio. Y este evangelio de Cristo Jesús, su Hijo, debe ser predicado en todo el mundo antes que venga el fin. Y esto es interesante. Dios no ha terminado su creación, no la ha destruido como así va a ser, sin antes darle la oportunidad a todos los seres vivos en la tierra de conocer a Jesucristo como Redentor, como Salvador, como dador de la vida eterna y como transformador. Esa es una profecía dada por el Señor Jesús. Y el otro texto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense ustedes la gran oportunidad que tenemos, la que nos da Dios para que lleguemos al arrepentimiento. Pero esa oportunidad se terminará un día. Tenemos que decir que la misericordia de Dios por años está esperando que la gente entre y use el entendimiento para llegar al arrepentimiento y pedir a Dios por el perdón de sus pecados y el permitir a Jesucristo la limpieza espiritual y la transformación de la vida. Al final, los que hayan atendido este mensaje serán salvos. Estarán con el Señor en su presencia. Los que no, pues es otro el destino que tienen. Pero aquí mi gran preocupación es que Dios un día se cansa de esperar, porque la mayoría de la gente no quiere a Dios, no lo busca sinceramente, no tiene una relación con Él, no quiere la salvación de su alma. Entonces Dios decide destruir la tierra y destruir a los incrédulos, a los indiferentes. La aplicación de este mensaje la hago citando el texto de Isaías capítulo 55, versículo 7, que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No sabemos en qué momento se presente un terremoto, y no sabemos si en este moriremos o no. La sabiduría nos enseña que si estamos prevenidos y preparados, nada pasará. Así que es mejor venir al Señor, buscarle de corazón, creer en su palabra, buscar a Jesucristo para ser salvo, pedirle la redención de nuestras almas y esperar. Porque con Él ya todo se nos facilita, ya tendremos una tranquilidad, tendremos una esperanza, no habrá más miedo,
ni dolor, ni tristeza, porque si nos llega a tocar la muerte, al Señor iremos si nos hemos preparado en el camino que es Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.